Han pasado más de 20 años y no importa si has vivido debajo de una piedra cual Patricio Estrella, todo el mundo de una forma u otra ha oído hablar del logro más famoso de DreamWorks, por lo que hoy la guarida del vagabundo capitalista te presenta la revolución narrativa detrás de Shrek. Así que acomódate en un asiento cómodo y comencemos con este video. De un libro infantil a una película, la historia de Shrek tuvo cambios significativos para ser el cuento que todos conocemos en la actualidad. Siendo una fábula escrita por William Steig, se nos narró las desventuras de un joven ogro que fue echado de la casa de sus padres para terminar enfrentándose a un caballero que custodiaba un castillo donde se encontraba una princesa poco agraciada que terminó siendo el amor de su vida. Si bien la premisa se mantuvo de cierta forma, somos conscientes de los cambios, pero ¿por qué ocurrieron? Esa respuesta es una elaborada y extensa cátedra de cómo las mentes de John H. Williams, Jeffrey Katzenberg y de Michael Myers tomaron el control creativo para hacer la vida de Shrek algo que todo público podría llegar a disfrutar. Mientras que Williams trajo el libro para que Katzenberg consiguiera los derechos y a su vez la recién fundada DreamWorks trabajara en una película, un grupo de animadores, guionistas y productores, entre los que destacaba Steven Spielberg, construyeron los ambientes, escenarios y personajes para hacer una película que, de ser bien hecha, llegaría a ser ganadora del Oscar en la animación. Pero no nos adelantemos demasiado. Shrek no solo fue una película más que adaptaba una historia literaria como Disney ya tenía acostumbrado al público de entonces, fue una sátira, una parodia de todo eso que la gente había visto hasta el momento. No teníamos a la damisela en apuros que tendría que ser rescatada por un príncipe encantador o un protagonista bien parecido, sin cerebro que funcionaría más como un accesorio que como un interés amoroso real. Aquí tuvimos uno de los primeros personajes que mostraron que cualquiera tiene derecho a un final feliz, muy a pesar de las condiciones de su origen o el tipo de ambiente en el que te desenvuelves cotidianamente, además de ser una de las principales fuentes de memes de las últimas 2 décadas. En pocas palabras, Shrek revivió el interés de chicos y grandes por la animación como un medio de expresión más que como un género en sí mismo, porque, gracias a su narrativa compleja que presenta conceptos y tropos bien fundamentados en un contexto claro, con tintes dramáticos balanceados con la comedia, permitió que se estableciera uno de estos estudios que, si hubiese jugado adecuadamente sus cartas, pudo haberle hecho una competencia tan feroz a Disney que hubiese definido el foco de atención del medio sobre la animación, ya que todos en la actualidad somos conscientes de este icono de la animación, pero ¿qué fue eso que permitió que se estableciera tan fuerte en la cultura popular? Porque ya han pasado más de 22 años de su estreno y seguimos encontrando motivos para seguir hablando de sus personajes, de sus historias y de sus potenciales secuelas que un mínimo porcentaje de la población sigue esperando a pesar de la notoria baja de la calidad con el paso de las entregas de su saga. Esto se responde al decir que, mientras que otras historias, como mencioné anteriormente, nos presentan a personajes protagónicos que poseen todas las virtudes y valores morales que llevan a ser aspiracionales, Shrek nos muestra empatía al decirnos que no es necesario ser un caballero de brillante armadura que va a fungir como el héroe carismático para obtener lo que deseas. En un principio, él solo deseaba vivir en soledad en su pantano, pero como el Lord Farquaad le llevó a su hogar todos los personajes de cuentos de hadas, él tuvo que emprender una aventura para sacarlos de ahí. Él no tenía en mente que se enamoraría de Fiona o que se haría amigo del burro, pero es un personaje egoísta hasta que las personas de su entorno van abriendo las capas de su cebolla para así cambiar sus convicciones al concluir la cinta. ¿Cuántas veces conocemos a personas que nos han cambiado la vida? Yo en este momento sería ingeniero si ciertas personas no hubiesen intervenido en mi vida. Al igual que tú, pudiste ser alguien completamente diferente porque hubo alguien que le dio un giro de 180 grados a tu vida y te permitió explorar otras posibilidades que quizá no habías contemplado en absoluto. Y eso no es todo, porque si nos ponemos a pensar, Shrek nos dejó unas cuantas lecciones de por medio que podemos apreciar en cualquier etapa de nuestras vidas. Detengámonos un momento para contemplar uno de los momentos más icónicos de la cinta. Y no me estoy refiriendo de los cortes musicales o de los chistes, sino de ese momento en el que Shrek se abre con Burro y le cuenta cómo es que se siente cuando la gente lo ve. Si bien él sí había intentado establecer contacto con las personas, comenta cómo muchos lo juzgaron sin siquiera conocerlo, por lo que él tuvo que aprender a supervivir en el mundo y contexto que le tocó. Lo cual nos hace apreciar que muchas veces las personas de nuestro entorno nos juzgan al igual que nosotros a ellos, sin siquiera conocer el contexto por el que llegan a ser como son, por lo que esta escena busca concientizar a la audiencia para que no juzguemos a los demás, así como nosotros tampoco esperemos que ellos nos juzguen. Porque si nos ponemos a pensar, muchas veces los prejuicios que poseemos no vienen directamente de nosotros, son cosas que aprendimos de casa, de la escuela y del tipo de convivencia que poseemos.
Así como cuando conocemos a alguien que es un extraño a nuestros ojos, tendemos a reaccionar con miedo o con asco en el peor de los casos. Por ende, no podemos abrirnos a conocer a quien potencialmente podría ser un excelente amigo, un compañero de vida o, por qué no, un potencial socio de trabajo. Las posibilidades son infinitas y Shrek nos lo recuerda en su primera entrega. Por el momento me limitaré a solo hablar de esta entrega, pero comenta aquí abajo si deseas que analicemos sus secuelas y sus consecuentes versiones transmediáticas que se encuentran por todo el mundo. Y eso sería todo por el video de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta aquí. Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Además, si gustas, puedes seguirme en todas y cada una de mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción de este y todos mis videos. Soy el Vagabundo Capitalista y me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Eso!